Mis queridos hermanos en Cristo, muy buenas noches. Tengan todos ustedes días, depende de la hora en que nos saluden. Hoy es jueves, jueves sacerdotal, donde celebramos la institución de la Eucaristía por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar ni más ni menos el día de hoy, haciendo un video cortito, muy cortito, pero muy importante. Sobre todo para informarte a ti de dónde viene la misa tridentina. ¿Cómo ha surgido? Porque la verdad no la hemos conocido lo suficiente. Hay un altísimo porcentaje de católicos que no entienden lo que es la misa tridentina. No me la voy a pasar leyéndote artículos impresionantes, libros y libros y libros, porque eso déjamelo a nosotros, déjamelo a mí. Yo, ¿qué me gano con estarte repitiendo lo del libro? Pues no, ¿ya? Estamos estudiando, estamos informándonos sobre la misa tradicional, sobre su historia. Es importante, como ya lo he venido diciendo, conocer muy bien lo que es la misa. Déjame poner aquí el título. A ver. Conocer lo que es la misa, sobre todo para quererla más, para apreciarla, para amarla, para poder traerla al lugar que le corresponde. Aquí está el título. Ahí está. Poder traerla al lugar que le corresponde, que es lo principal en la Iglesia Católica. Lo vuelvo a repetir, no vengo yo a aburrirte con textos y con malas lecturas. Vamos a contarte lo que pasó en la época de Constantino. Cuentan los libros, sí, son básicamente los libros los que nos cuentan esta parte, que cuando Constantino se convirtió al catolicismo, la sede papal estaba más estable. Entonces empezó a haber muchos cambios en la liturgia. Recuerden lo que vimos en el video anterior, que lo puedes encontrar en la lista que está en el canal, lista de reproducciones. Ahí aparece la misa tridentina. Apenas llevamos el primer capítulo ya, y este es el segundo video que hacemos referente a la misa tridentina. Te informo que nos da mucho trabajo hacer los videos de la misa tridentina, porque el diablo no quiere que se promulgue esta misa, que se proclame otra vez. Bueno, humildemente te lo cuento. Dicen los libros que cuando Constantino subió al poder, la Iglesia Católica adquirió una paz más importante, o una paz, se podría decir, estabilidad para poder celebrar su culto. Recordemos que la misa salió de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo en la última cena, recordando hoy como jueves, fue cuando instituyó la Eucaristía, de las palabras de Cristo: tomen y beban todos de él, este es mi cuerpo. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos, sangre de la nueva alianza. Hagan esto en memoria mía. De ahí surgió la misa. Y poco a poco se fue estabilizando. Primero empezó así, ambiguo, cada quien hacía a su modo, pero las palabras centrales no cambiaban, no se modificaban. En este caso, eso lo hablamos en otro video. En este caso, cuando ya el papado, se podría decir, adquirió su flor, su progreso, su estabilidad, la liturgia empezó a enriquecerse mucho más. Empezó a agarrar símbolos, ya se venía hablando de que se escribían fórmulas o se pasaban fórmulas a través de la tradición oral. Sin embargo, ahora ya podemos ver básicamente cuando llegó Constantino al poder, el Papa tenía su iglesia. Por lo tanto, hubo tiempo de hacer las fórmulas correctas y redactar la liturgia. No se daba la misa así, como con el Papa, con los demás obispos, con los sacerdotes que servían a los obispos. No se daba así la misa. Obviamente, empezó del Papa hacia afuera. Claro que también los obispos no perdían la esencia, pero todavía no había una escritura. Estamos hablando de que este tema es complicado, mis hermanos en Cristo, porque ni más ni menos estamos hablando del siglo IV al siglo VIII. Estamos hablando de 400 años, así más o menos como está la cuestión. 400 años de diferencia, pues es que es complicado narrarlo así rápido, pero así más o menos fue como fue creciendo la misa. En la época de Constantino hacia adelante, la liturgia fue agarrando más poder. Recuerden que el papado, o la sede papal, sede de Pedro, también fue agarrando más poder, se fue haciendo más robusta, más fuerte. Incluso llegó a ser el refugio de los romanos, o el refugio, o lo que ellos consideraban que quedaba como la gloria de Roma, que era el papado, ya que después fue invadida por varios bárbaros esa ciudad y el Imperio Romano empezó a decaer, pero el papado era considerado como el refugio de muchos romanos, y el pueblo romano se empezó a unir en torno a esto, ¿no? Esto nos llevó a que la liturgia fuera creciendo, y básicamente tenemos que agradecerle a este papa, porque la misa, como si usted considera
donde agarró su fiel tradición, donde empezó a sentar las bases de lo que es la misa tradicional, ni más ni menos es con Gregorio Magno. Es con el que empezó a la tradición de la misa a adquirir su figura, por así decirlo ya. Toda la misa tradicional, si usted quiere ver a quién se le debe o a quién le debemos la misa tridentina, se la tenemos que deber sin más o ni más ni menos que al buen Gregorio Magno, la misa que usted conoce. ¿De qué misa estamos hablando? Bueno, estamos hablando de esta misa, la misa en latín. Todos estos elementos, recuerden que en ese tiempo también la misa adquirió un nivel más grande, la misa adquirió un nivel incluso de la corte, se rodeó de muchos elementos, de oro, las vestiduras, los ornamentos, todo para darle el honor a quien se lo merece, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, es cuando la misa empezó a agarrar forma. Como lo vuelvo a repetir, tenemos que agradecerle a Gregorio Magno todos los elementos principales de la misa, cuando ya la misa agarró más forma, cuando en la misa empezó a adquirir una estructura, se podría decir, una estructura más importante, más completa, fue gracias ni más ni menos que a Gregorio Magno, mis hermanos en Cristo. Lo más destacable que tienes que conocer de esa época de la misa es que se formó el canon romano. Ya aparece el canon romano y aparece la estructura oficial de la misa. Te la voy a mostrar aquí a continuación. Mira, quito mi cámara y te muestro aquí la estructura de la misa. Déjame ver si se ve mejor se ve mejor así en la misa o se ve mejor con el Papa. Espérate poquito. Creo que se ve mejor así, con el Papa, ¿no? Se ve mejor así la estructura de la misa. Es cuando aparece el canon romano, como te lo digo, tal y como está. Ya aparece así, lo que se ha mantenido fielmente hasta el día de hoy. Pero ya se podría decir que aparece la estructura tal y como la conocemos. Si tú te fijas ahí en la primera parte de la estructura aparece en el inicio, ¿no? El inicio. ¿Y qué hay en el inicio? Bueno, en el inicio hay, ya en las misas papales, perdón, que después se fue distribuyendo a otras misas, o sea, después se fue distribuyendo a otras iglesias. Primero comenzó con el Papa, primero, y luego los obispos, y de ahí se fue anotando y distribuyendo a otros, a lo que conocemos, a la Iglesia Universal, ¿no? Bueno, tenemos aquí que ya aparecía con una estructura muy marcada la misa, a lo que conocemos el día de hoy. Por ejemplo, aquí aparece el inicio, ¿ok? En el inicio, en ese tiempo de San Gregorio, ya aparecía la antífona de introito, las oraciones al pie del altar. Todavía no eran textos prescritos, pero ya los sacerdotes hacían las oraciones al pie del altar. Aparecía también la letanía del Kyrie eleison. Aparecía el Gloria solo en las misas episcopales. Y aparecía el saludo Dominus Vobiscum, Vobiscum Pax Vobis. Ya aparecían esos saludos solo en las misas episcopales. Antes se tenía marcada una diferencia impresionante entre lo que eran las misas de presbíteros a lo que eran las misas episcopales. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte 2 de la misa, teníamos, por ejemplo, que ya aparece el rito de las lecturas. Ya se leían las lecturas. Recuerden lo que les dije al inicio. La misa inició de lo más esencial hacia afuera. Y quede bien claro, otra vez lo recalco. La misa inició desde las palabras de Cristo: hagan esto en memoria mía, este es mi cuerpo, este es mi sangre. De allí es la misa y se empezó a expandir hacia afuera. No es como que los componentes fueran planeados desde el inicio. Y no. El núcleo de la misa es la consagración que Cristo hizo, la transustanciación, y de ahí salió hacia afuera los adornos que se le acomodaron, los elementos, lo que marca cómo se fue estableciendo la liturgia a través de los siglos, salió hacia afuera, ¿sale? Aquí con San Gregorio, se podría decir en el siglo IV, siglo III, ya se empezaba a ver registros de que la misa agarraba forma y figura. Hablábamos ahorita de la antífona de inicio. Ahorita vamos a hablar de la segunda de la parte 2 de la misa, que es el rito de lectura. Aquí lo tenemos. Rito de lectura, aparecen las epístolas, ya se leían, obviamente las epístolas. Aparece también aparece también el canto entre las lecturas. Había un canto entre las mismas, entre las lecturas, y también aparece ya el Evangelio. También aparece ya que se leía el Evangelio, porque antes no se leía, recuerden eso.
Ya aparece en la etapa de San Gregorio, ya tenemos por ejemplo aquí el evangelio formal y la homilía, ¿sí? Cuando correspondía, no todos los días había homilías, sí, había por lo regular en los domingos o días festivos, era cuando se empezaba a proclamar las homilías, mis queridos hermanos en Cristo. Entonces vamos viendo que la misa ya va agarrando una forma y una figura muy concreta en la misa. Pasamos, si usted quiere, a la parte más álgida, a la parte más larga de la misa. Ya llevamos dos, el inicio y pudiese decir el inicio y la segunda parte. Aquí viene la parte más amplia de la misa, si usted puede decirlo así, la parte más amplia, o sea, las partes de la misa. Vamos a analizarlas aquí, mis queridos hermanos en Cristo. Básicamente aquí entramos a la Eucaristía. ¿Y qué elementos había en la Eucaristía? Bueno, había el saludo, Dominus Vobiscum, Obispum Pax Vobis, esos saludos ya lo estaban ahí. Había la invitación a la oración, oremos, que todavía no había oración formal, pero ya se daba esta parte, ese elemento en la misa. Había la presentación de las ofrendas con cantos de los pueblos, ¿no? El ofertorio se puede conocer. Había la oración sobre las ofrendas, había el prefacio, había el Santus, había el canon, había el Pater Noster, es el Padre Nuestro, había el saludo y beso de la paz, antes se saludaba y se besaba de la paz, y había la fracción del pan, lo que se conoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se partía el pan por parte del sacerdote y el Agnus Dei, Cordero de Dios, y había la comunión. Estamos hablando de que esas eran las partes más largas, pero eran propias de la Eucaristía. Estamos analizando y estamos viendo cómo ya hay elementos formales dentro de la misa. Lo que nosotros conocemos de ahí viene. Estamos hablando de que es de San Gregorio Magno, poco no agarró más forma y figura. Y por último, vamos a pasar, hermanos en Cristo, también a la despedida, que ya vamos a ver esa última parte, en la que se dividía en ese tiempo ya la misa, que nosotros conocemos ahorita, o sea, es fruto de esa tradición que hemos tenido, se pudiese decir con orgullo, milenaria. Aquí tenemos ya, por ejemplo, la última parte de la misa, que desde hace esos años se celebraba, desde Gregorio Magno, un poquito atrás. Tenemos la conclusión de la misa y tenemos la despedida. Ite misa est, la misa ha terminado, salida con bendiciones, con bendicut vos Dominus, o sea, que nos la bendición, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos entendiendo ya, mis queridos hermanos en Cristo, cómo a través de lo que le debemos a San Gregorio, la misa, por así decirlo, en ese tiempo, ya adquiría esos elementos importantísimos. La misa que nosotros conocemos es esta, mis queridos hermanos en Cristo. Quito este video también, déjame lo quito. Aparte, la misa que nosotros conocemos es esta. Básicamente lo que nos tenemos que quedar es que en este tiempo ya la misa ya adquirió una forma, ya forma y figura, se podría decir así. Ya adquirió la forma y figura a como la conocemos al día de hoy. Básicamente se han modificado algunas cosas, pero jamás la esencia. ¿Sí? La misa tridentina. ¿De dónde viene la iglesia? Es de la misa tridentina. Claro, anteriormente no estaba así. Empezó en las cavernas, empezó en las cuevas, escondidas con la persecución, pero del centro, vuelvo a repetir, que es la consagración hacia afuera. La repartición del pan, la fracción del pan, hacia afuera, hacia afuera. Los elementos que la adornan ya se ven reflejados de forma ya completa, casi como la conocemos al día de hoy, en el tiempo de San Gregorio. O sea, todos los elementos de la tradición, los cantos, el salmo, la estructura, el saludo al iniciar, las oraciones al pie del altar, todo eso ya se debe a Gregorio, lo podemos decir que es San Gregorio el encargado. Aquí podemos ver el pie del altar, donde se hacen las oraciones, ya eso todavía, las vestimentas, los ornamentos, todos esos elementos tan preciosos e importantes que se le deben que contiene la misa, se le deben a San Gregorio y a esta época en la que ya el rito tomó forma y figura. Después se fue escribiendo y allí se fue esparciendo por toda la Iglesia Católica.
Muchos de ustedes van a decir, bueno, ¿para qué estudiamos la misa tridentina? Nos vamos a basar en nadie ama lo que no conoce. Yo voy a tratar de ir estudiando y traerles primero la historia, los fundamentos teológicos, lo que nos avala para que podamos nosotros querer, respetar, luchar por esta misa. Una de las tácticas del demonio es que no conozcamos lo que nos están arrebatando. Uno conoce el valor de lo que te arrebatan. Tú sabes que cambias un espejo por una barra de oro. Lógico, porque no conoces el valor, ¿sí? En este caso es la misa tradicional, la que defiende la tradición. Claro que las modificaciones del Concilio Vaticano II, por si alguien se me pone un poquito interesante en eso, o intenso, no son las que el concilio mandó. Porque el concilio nunca mandó que se diese la misa de frente al pueblo. Eso no lo mandó el concilio. El que lo quiera demostrar, que lo demuestre con textos, con la ley, con los escritos, con la letra, y no lo va a encontrar. Entonces la misa de nosotros es esta. La otra es válida, por supuesto. La iglesia la acepta, los papas no la han prohibido, todo está bien. Ok. Pero esta también es válida. Y es esta la que corre peligro, no la moderna. Por lo tanto, ni nos vamos a molestar en enseñar la moderna. Esta es la que corre peligro, es la que debemos traer nosotros y es la que debemos nosotros luchar. Pero para que tú luches por la misa, tienes que conocerla. Entonces, en estos cortos videos, resumidos, casi enfocándonos en lo más esencial, casi enfocándonos en hacer como las palabras claves para que no te me aburras, vamos a traer durante todos estos videos la historia y el fundamento teológico basados en un libro de los expertos en misa tridentina, y después pasaremos a darte la forma en la que tú debes de recibir la misa tridentina y prepararte para que la recibas el día que vayas a esa misa. Ojalá te haya servido, ojalá te motives a estudiar más de esta misa. Yo te voy trayendo paso a pasito lo que es la misa tridentina, bien resumido cómo fue la evolución. Es complicado, estamos hablando de una historia casi perdida y estamos hablando de siglos y siglos de antigüedad y siglos donde estaba oscuro porque no había tanta tinta, no había escrituras, era muy difícil, pero aquí estamos con la ayuda de Dios. Vamos a continuar informándote sobre este valioso tesoro que por ningún motivo debes de perder. Que así sea. Hasta pronto y bendiciones.